Compré una casa vieja y encontré un diario que describía mi propia muerte. La muerte no suele avisar con antelación, pero en mi caso, me dejó una nota escrita a mano hace 20 años dentro de una pared que yo mismo derribé para ganar unos cuantos miles de dólares extra. Me llamo Ricardo y soy agente inmobiliario, o más bien, soy de esos que compran propiedades en ruinas, las maquillan un poco y las revenden al triple de su valor. Siempre he sido un hombre pragmático, de los que creen en los números y en los contratos firmados, no en fantasmas ni en supersticiones. Para mí, una casa vieja no es más que madera, ladrillos y una oportunidad de negocio. Sin embargo, lo que encontré en la propiedad de las afueras de San Pedro me hizo cuestionar no solo mi cordura, sino la naturaleza misma del tiempo y del destino. Esa casa había pertenecido a un historiador solitario llamado Julián Valdemar, un hombre que murió hace 2 décadas sin dejar herederos, rodeado de libros y de un silencio que parecía pesar toneladas. Compré la propiedad en un remate judicial por una miseria. Estaba descuidada, cubierta de maleza y con ese olor a encierro que tienen los lugares que han sido olvidados por el mundo. Mi plan era simple, demoler un par de muros internos para crear un concepto abierto, modernizar la cocina y venderla antes de que terminara el verano. Mis colegas me advirtieron que la casa tenía mala fama en el pueblo, que la gente decía que Valdemar se había vuelto loco antes de morir, escribiendo cosas incoherentes en las paredes. Yo me reí de ellos. La locura no baja el valor de reventa si la pintura es nueva, les decía con esa arrogancia que ahora me da vergüenza recordar. El lunes pasado, armado con una masa y un casco, decidí empezar la remodelación yo mismo para ahorrar costos de mano de obra. Cerca del mediodía, estaba trabajando en el estudio, una habitación pequeña con estanterías empotradas que olían a madera podrida. Al golpear una de las paredes laterales, noté que el sonido era hueco. No era un muro de carga, sino una pared falsa de madera y yeso. Con un par de golpes certeros, abrí un boquete lo suficientemente grande como para ver el interior. No había tuberías ni cables, lo que había era una caja de metal galvanizado, cerrada con un simple pestillo. Al abrirla, el corazón me dio un vuelco inexplicable. Dentro de la caja, envuelto en una tela de lino amarillenta, había un diario forrado en cuero oscuro. El cuero estaba reseco, pero el diario se sentía extrañamente pesado en mis manos. Me senté en el suelo polvoriento y empecé a hojearlo. Las primeras 100 páginas eran notas históricas sobre la fundación del pueblo, árboles genealógicos y descripciones de batallas antiguas. Nada fuera de lo común para un historiador. Pero a medida que avanzaba hacia el final, la caligrafía cambiaba. Las letras se volvían más erráticas, más urgentes, como si la mano que las escribía estuviera perdiendo la fuerza o la paciencia. La última sección del diario estaba fechada exactamente 20 años atrás, el 14 de mayo de 2004. Comencé a leer con una curiosidad que pronto se transformó en un terror helado que me recorrió la columna vertebral. El historiador ya no escribía sobre el pasado. Escribía sobre un hombre. Un hombre que llegaría a su casa mucho tiempo después de que él ya no estuviera. El hombre llegará en una camioneta gris de modelo reciente, decía la entrada del 16 de mayo. Su nombre será Ricardo y tendrá una cicatriz pequeña sobre la ceja izquierda que se hizo al caer de una bicicleta cuando era niño. Dejé caer el diario. Yo tengo esa cicatriz. Mi camioneta, estacionada afuera, es gris. Traté de decirme que era una coincidencia, una broma elaborada de alguien que conocía mi vida, pero ¿quién podría haber puesto un diario en una pared sellada hace 20 años? Recogí el libro con manos temblorosas y seguí leyendo. El diario describía mi ropa actual, llevará una camisa azul de trabajo y unos pantalones gastados. Vendrá con la intención de destruir lo que no entiende por un puñado de monedas. Cada palabra era un golpe directo a mi realidad. El historiador describía mis pensamientos, mi ambición y hasta la marca de café que había tomado esa mañana en la gasolinera. Pero lo peor llegó en la última página. La entrada estaba escrita con una tinta roja que parecía haberse oxidado con el tiempo. El tono del texto era de una tristeza profunda, casi de disculpa. Ricardo no escuchará el crujido de la madera vieja hasta que sea demasiado tarde. El 14 de mayo de 2024, a las 3:15 de la tarde, la viga principal de la sala cederá por el peso de los años y el descuido. El hombre de azul caerá bajo el peso de la historia, y su sangre manchará el suelo que él pretendía revender. Miré mi reloj. Eran las 3:05. Sentí que el aire de la habitación se volvía espeso, como si estuviera respirando arena. Estaba en la sala, justo debajo de la viga principal que sostenía el segundo piso, una estructura de roble macizo que parecía indestructible. Me quedé paralizado, debatiéndome entre el escepticismo que me había definido toda la vida y el miedo animal que me gritaba que huyera. Es una broma, grité al vacío de la casa, pero solo obtuve el eco de mi propia voz asustada. 3:08 de la tarde. Me puse de pie, sintiendo que mis piernas pesaban como plomo. Miré hacia arriba.
La viga se veía sólida, sin grietas aparentes. Recordé que Julián Valdemar había muerto en esa misma casa, aparentemente de un ataque al corazón. ¿O acaso se había quitado la vida después de ver el futuro? El diario decía que yo moriría a las 3:15. Me faltaban 7 minutos. Una parte de mí quería quedarse allí solo para demostrar que el destino es una farsa, que somos dueños de nuestra propia historia. Pero el detalle de la cicatriz de mi infancia era algo que nadie, absolutamente nadie, podría haber sabido. A las 3:12 de la tarde, escuché un ruido casi imperceptible. No fue un crujido, fue más bien un suspiro de la madera. El polvo empezó a caer del techo en finas cascadas blancas. Me sentí como un insecto atrapado en un frasco. Caminé hacia la puerta principal, pero me detuve en el umbral. ¿Y si el diario era una trampa para hacerme salir y morir afuera? ¿Y si la viga solo caía si yo salía corriendo? La paranoia se apoderó de mí. Mi mente, siempre enfocada en la lógica, se descompuso bajo la presión de lo imposible. 3:14 de la tarde. El silencio de la casa se volvió ensordecedor. Podía escuchar los latidos de mi propio corazón, rápidos y desiguales. Miré el diario por última vez. La última frase decía, él correrá, pero ¿será lo suficientemente rápido? No esperé más. Solté el diario y salí disparado hacia el porche, saltando los escalones de madera podrida. Corrí hacia mi camioneta sin mirar atrás, con los pulmones ardiendo y el miedo mordiéndome los talones. Justo cuando mi mano tocó la manija de la puerta del vehículo, el mundo pareció explotar. Un estruendo ensordecedor, como el disparo de un cañón, retumbó en todo el vecindario. Me giré y vi como una nube de polvo gris y acerrín salía expulsada por las ventanas de la sala. La viga principal, esa masa de madera de 300 kilos, se había desplomado exactamente sobre el lugar donde yo estaba parado leyendo el diario apenas 3 minutos antes. El techo de la sala se había hundido, convirtiendo el espacio en una trampa mortal de escombros y astillas. Me quedé apoyado contra la camioneta, jadeando, con las manos apoyadas en las rodillas. Eran las 3:16 de la tarde. Estaba vivo. Pero no sentía alivio, sentía un terror existencial que me hacía querer vomitar. Caminé lentamente de regreso a la casa, con cuidado de no entrar del todo. A través del boquete que había dejado el derrumbe, vi el diario de cuero. Estaba parcialmente sepultado por los restos de la viga, pero todavía era visible. El viento sopló y movió una de las páginas finales que no había llegado a leer. No pude resistir la tentación. Con una rama larga, acerqué el diario hacia mí hasta que pude tomarlo. Lo que leí a continuación hizo que mi corazón se detuviera de nuevo. Debajo de la descripción de mi supuesta muerte, había una postdata escrita con una caligrafía mucho más clara y serena. Si estás leyendo esto, Ricardo, significa que elegiste correr. Significa que el miedo fue más fuerte que tu incredulidad. Ahora sabes que el tiempo no es una línea, sino un círculo donde ya todo ha ocurrido. Te he salvado la vida no por generosidad, sino porque necesito que hagas algo por mí. La casa no es el final. Busca debajo del árbol de sauce en el patio trasero. Allí encontrarás el resto de mi investigación. El mundo necesita saber que no estamos solos en el tiempo. Esa misma tarde, llamé a la policía para reportar el derrumbe, pero no mencioné el diario. Me tomaron declaración y el oficial me dijo que era un milagro que estuviera vivo. Esa viga estaba podrida por dentro, era cuestión de tiempo, me dijo con indiferencia. Yo asentí, pero sabía que no era cuestión de tiempo, sino de un diseño preciso. Esperé a que se fueran y, con una pala que saqué de mi camioneta, me dirigí al viejo sauce llorón que dominaba el patio trasero. Cavé durante casi una hora, sintiendo que cada palada me alejaba más de la vida normal que conocía. A medio metro de profundidad, encontré otra caja de metal. Esta vez era mucho más grande y pesada. Dentro no había dinero ni joyas. Había cientos de diarios iguales al primero, organizados por años. Algunos hablaban de eventos que ya habían pasado en la historia mundial con una precisión aterradora, como el 11 de septiembre o la pandemia de 2020, todos escritos décadas antes. Pero lo más inquietante eran los diarios que hablaban del futuro. Diarios que describían eventos de 2030, 2050 y más allá. Julián Valdemar no era solo un historiador, era un observador de algo que no puedo explicar. Me llevé las cajas a mi departamento y puse la casa en venta al día siguiente. No la remodelé, la vendí tal como estaba, perdiendo dinero, pero no me importó. El dinero ya no tenía el mismo significado para mí. He pasado los últimos meses leyendo los escritos de Valdemar. He descubierto que él sabía que yo compraría esa casa. Sabía que yo encontraría el diario. Todo fue orquestado para que yo me convirtiera en el custodio de su legado. Pero hay un precio. En sus notas finales, Valdemar explica que ver el futuro tiene una consecuencia: el observador empieza a desvanecerse del presente.
He empezado a notar cambios en mi cuerpo. A veces, mi mano parece volverse translúcida bajo la luz del sol. La gente en la calle a veces no me ve y choca conmigo como si yo fuera un fantasma. Estoy perdiendo mi conexión con el mundo real, tal como le pasó a él. Mi ambición de agente inmobiliario ha desaparecido. Ya no me importa el éxito financiero ni las propiedades de lujo. Ahora vivo en un estado de vigilia constante, esperando el siguiente evento que Valdemar describió. La gente del pueblo dice que la casa está maldita, pero yo sé que es un portal hacia una verdad que la mayoría no está preparada para ver. He decidido ocultar los diarios en un lugar seguro, lejos de la codicia humana, excepto el primero, el que me salvó la vida. Ese lo llevo siempre conmigo, como un recordatorio de que mi vida ya no es mía, sino parte de una narrativa escrita mucho antes de que yo naciera. A veces me pregunto quién fue realmente Julián Valdemar. ¿Era un hombre? ¿Era un error en el tejido de la realidad? ¿O era yo mismo en otra vida, tratando de advertirme del vacío de mi propia existencia? No tengo las respuestas, pero sé que el crujido de la madera ya no me asusta. Lo que me asusta es el silencio que viene después, el silencio de saber exactamente qué va a pasar y no poder hacer nada para cambiarlo, excepto correr cuando el diario te lo ordena. He aprendido que la mayor carga del ser humano no es la incertidumbre, sino la certeza absoluta. Mi muerte estaba escrita, y aunque logré posponerla, ahora entiendo que el destino siempre termina por reclamar lo que es suyo, solo que esta vez, me ha dado un asiento en primera fila para ver cómo el mundo se desmorona según el plan. ¿Crees que el destino ya está escrito para cada uno de nosotros o tenemos el poder de cambiarlo con nuestras decisiones? La vida es un guión que ya fue redactado en la penumbra de los siglos, y nosotros solo somos actores que a veces olvidamos nuestras líneas hasta que el destino nos acude con la verdad. No busques respuestas en el futuro si no estás dispuesto a aceptar que, tal vez, ya no eres el dueño de tu propio camino.